Muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa telemática que realizamos desde el Partido Popular. Una rueda de prensa en la que, en primer lugar, me gustaría recordar lo que en el día de ayer comentaba, que era la petición que hacíamos desde el Grupo Partido Popular al Gobierno de la ciudad, para que, concretamente al presidente de la ciudad, para que convocase lo antes posible una junta de portavoces y en ella se pudiera aprobar una declaración institucional de apoyo a la ciudad de Ceuta y a los ceutíes y de repulsa, de condena hacia la actitud de Marruecos cuyos hechos pudimos comprobar en estos días atrás en la ciudad de Ceuta. Pues bien, en el día de ayer fuimos convocados todos los portavoces a las 2:30 de la tarde, en la que se nos presentó un texto sobre esa declaración institucional, un texto que no tenía nada que ver con el texto institucional, con esa declaración institucional que proponíamos desde el Grupo Partido Popular, y después de más de 1 hora y media de reunión, la que cada grupo político expuso su posicionamiento, pues afortunadamente llegamos a un consenso y pudimos votar todos a favor de esa declaración institucional, que yo creo que era de lo que se trataba, que era de tener una voz única del pueblo de Melilla respecto de esa afrenta realizada por Marruecos a nuestro país. Pero me van a permitir que comente un par de detalles que no son menores y que en el día de ayer, a lo largo de esa reunión, tuve la oportunidad de exponer al resto de los portavoces de los grupos políticos, que si bien desde el Grupo Partido Popular estábamos dispuestos a consensuar esa declaración institucional, había dos cuestiones por las que no podíamos pasar. La primera de las cuestiones era sobre el término crisis migratoria. Nos opusimos frontalmente a que el término crisis migratoria apareciera en ese texto, y aparecía en un primer momento tanto en el título como en el texto de esa declaración, y por tanto nos oponíamos porque suponía blanquear lo que ocurrió realmente en la ciudad de Ceuta. Y lo que ocurrió realmente en la ciudad de Ceuta fue una invasión, una ocupación de una parte del territorio español inaceptable, inadmisible e intolerable. Y por tanto no podíamos andar con eufemismos ni con palabras que pudiera dar lugar a confusión. Y esa posición del Partido Popular pues fue asumida por el resto de grupos políticos y fue aceptada. Y por tanto, en la declaración institucional del día de ayer, como los que han tenido oportunidad de leerla han podido comprobar, no aparece ni en el título ni en el texto de la propia declaración nada relacionado con crisis migratoria, porque lo de Ceuta no fue una crisis migratoria, ya lo venimos diciendo durante estos días. Fue una ocupación de un territorio español, fue una invasión de nuestro territorio. Por tanto, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por tanto, quedó claro esa cuestión. Y la segunda de las cuestiones que no venía recogida en el texto inicial y que nosotros sí proponíamos, y por decirlo de alguna manera exigíamos, porque había que hacerlo así, era recoger en uno de los párrafos la condena expresa de la Asamblea de Melilla, es decir, la condena de todos los melillenses hacia la actuación de Marruecos. Una actuación beligerante, una actuación que daña los intereses de nuestro país. Y, por tanto, exigíamos que se pusiera en un párrafo esa condena expresa de la Asamblea de Melilla a Marruecos. Y al final
pues así quedó reflejado y, como digo, pudimos aprobarlo todos los grupos, que esa, insisto, era la idea y era el objetivo que todos teníamos marcado. En otro orden de cosas, sí quisiera destacar la actitud responsable del Partido Popular en esta crisis diplomática. Una actitud responsable, encabezada por el propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que llamó ayer por la mañana al presidente del Gobierno y le mostró todo su apoyo, todo el apoyo del Partido Popular al Gobierno de España para revertir la situación que estaba viviendo la ciudad de Ceuta y mostrarle ese apoyo para utilizar todos los recursos disponibles en nuestro Estado de Derecho para revertir esa situación. Es un apoyo claro y es una decisión del Partido Popular responsable de momentos de dificultad, momentos de crisis como esta, en este caso una crisis diplomática, mostrar todo nuestro apoyo al Gobierno como así se hizo. Y quiero poner en contraposición esa postura responsable del Partido Popular con aquella postura que, aunque pasaron ya unos cuantos años, tuvo el Partido Socialista en una crisis no igual que esta, porque aquella sí fue una crisis migratoria del año 2005, donde se realizó el primer salto masivo en nuestra ciudad, de unos 700 inmigrantes que allá por octubre del año 2005 llegaron a Melilla de manera irregular. Y en aquel entonces el Partido Socialista, en vez de apoyar al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno de Mariano Rajoy, lo que hizo fue criticar la actuación del Gobierno de España. Criticó esas devoluciones en caliente, por cierto, que vimos en el día de ayer y que no quedaba otra manera que hacerla. No quedaba otra manera que hacerla. Al igual que no quedaba otra manera que hacerla en el año 2005. Pero sí me gustaría, como acabo de hacer, poner en contraposición las responsabilidades de un partido y de otro, del Partido Popular y del Partido Socialista. Actitud responsable del Partido Popular con esta crisis en Ceuta, actitud irresponsable del Partido Socialista con aquella crisis migratoria en el año 2005 en nuestra ciudad, en Melilla. Lo vivido antes de ayer en Ceuta y también parte de la jornada de ayer, no es más que la recogida de lodos, recogida de lodos por la política diplomática errática del Gobierno socialista. Una política diplomática del Gobierno socialista que está alineada pues, de sus socios de gobierno, es decir, una política influenciada por comunistas que han preferido sustituir a un socio estratégico a nivel internacional como es Estados Unidos por otro socio como es Venezuela. Y ya pues cualquier persona que me esté oyendo ya imaginarán la diferencia que existen en el panorama internacional, las ventajas y desventajas de uno y otro, que supone tener como socio preferente a Estados Unidos y que supone tener como socio preferente y cambiarlo por Venezuela. Pues bien, pues estamos recogiendo los resultados de esa errática política diplomática del gobierno socialcomunista, del gobierno de Pedro Sánchez. Y miren, desde el Partido Popular llevamos varios años diciendo, advirtiendo, que lo mejor que le puede pasar a Melilla es mirar a Europa, que Melilla necesita cada vez más Europa, que por tanto debemos mirar cada vez más al norte. Esto lo lleva diciendo nuestro presidente, el presidente del Partido Popular, el que ha sido presidente hasta el 2019 de nuestra ciudad, el presidente Imbroda, durante los últimos años. Lleva advirtiendo y diciendo que lo que más le interesa a Melilla es mirar al norte, mirar a Europa, necesitamos más Europa.
Y afortunadamente, pues en el día de ayer, pues tenemos que congratularnos de lo que oímos de Europa. En el día de ayer oímos de Europa el apoyo firme a nuestras fronteras de Ceuta y Melilla, y eso es importante. Y aún más importante, y debemos congratularnos por ello, son las manifestaciones del propio vicepresidente de la Comisión Europea esta misma mañana, que ya ha anunciado, por un lado, el apoyo de la Unión Europea a España, el apoyo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla, y la puesta a disposición de nuestro país, de España, de todos los recursos disponibles por la Unión Europea para combatir esta afrenta del Gobierno de Marruecos con España y, por tanto, también con Europa. Y ya lo ha dicho claramente, puesta a disposición de España de todos los recursos disponibles de la Unión Europea para combatir esta afrenta. Y también ha dicho que la Unión Europea no se va a dejar avasallar por ningún país, por tanto, tampoco por Marruecos. Y eso, yo creo que esa posición clara y contundente es muy positiva para el presente y para el futuro de nuestras ciudades, de Ceuta y de Melilla. Por eso, como digo, debemos felicitarnos y alegrarnos por estas rotundas y claras declaraciones. Miren, desde el Partido Popular venimos reclamando desde hace varios años la imperiosa necesidad de más policías nacionales y más guardias civiles en nuestra ciudad. Yo creo que ha llegado el momento de exigir para este año, sin falta, que a Melilla lleguen 300 policías nacionales y 300 guardias civiles con plaza fija, de manera permanente en nuestra ciudad. Es imperiosamente necesario. Y exigimos al Gobierno de España, desde el Partido Popular, que vengan a nuestra ciudad antes de final de año, de manera permanente, 300 policías nacionales y 300 guardias civiles. Porque si vienen 300 policías nacionales y 300 guardias civiles, eso va a ser positivo en dos ámbitos. En el ámbito de la defensa de nuestras fronteras, del control fronterizo, va a ser muy positivo, pero también va a ser muy positivo en otro ámbito que no es un tema menor, que es en nuestra seguridad ciudadana. Más policías deambulando por las calles, más seguridad para todos los melillenses. Y, por tanto, es imperiosamente necesario que antes de final de año vengan 300 policías nacionales y 300 guardias civiles a nuestra ciudad de manera permanente, con su plaza fija. Es una petición que hacemos desde el Partido Popular de Melilla. Y me van a permitir que termine mi rueda de prensa pues con unas imágenes que lamentablemente vimos en el día de ayer de la señora Rojas, imágenes vergonzosas, imágenes bochornosas, que recogen el fiel reflejo de lo que es esta política, de lo que es la vicepresidenta primera del Gobierno. Es una persona que se ha convertido en un ridículo permanente en nuestra ciudad. Y en el día de ayer lo volvió a demostrar. Si cualquier ciudadano, ya no lo digo melillense, cualquier ciudadano ve esas imágenes, las del día de ayer, las que se difundieron por redes sociales, que tuvimos oportunidad de ver, si uno se abstrae de lo que ocurrió en Ceuta hace 2 días, pues pensaría que estamos ante imágenes de un fin de campaña o de la celebración de una victoria electoral. Pero, mire, señora Rojas, ¿usted qué celebraba en el día de ayer? Cuando 24 horas antes había sido invadida la ciudad de Ceuta por 10.000 marroquíes. ¿Usted qué estaba celebrando? ¿Estaba celebrando esa invasión
por parte de 10.000 marroquíes a la ciudad de Ceuta? ¿Usted qué está celebrando? ¿Cómo puede celebrar usted algo con 97 fallecidos en nuestra ciudad por COVID? Señora Rojas, ¿cómo puede usted celebrar algo cuando hay cientos y cientos de autónomos, de pequeños comerciantes, de pequeños empresarios, de hosteleros, que no llegan a fin de mes, que no están recibiendo sus ayudas, que muchos de ellos tienen que cerrar sus negocios porque el gobierno de la ciudad los tiene totalmente abandonados? ¿Qué está celebrando usted, señora Rojas? Es que no hay nada que celebrar en Melilla, no hay nada que celebrar. Su actuación fue patética. Usted nada más que por eso debería dejar de ser vicepresidenta del Gobierno y debería dejar de formar parte de este Gobierno. No le digo ya de su partido, porque allá su partido, el de mantenerla al frente de la Secretaría General. Allá ellos. Son soberanos de decidir a qué secretario general o secretaria general tener en su partido. Pero en nuestra ciudad es bochornoso, es lamentable, es vergonzoso tener una mujer, una política, una persona, da igual que sea mujer, hombre, da igual, el sexo, da igual, tener a una persona al frente de la vicepresidencia primera del Gobierno, tener a esta persona al frente de la vicepresidencia primera del Gobierno con esa actitud vergonzosa y lamentable. Vergonzosa y lamentable. Melilla no se merece tener a una política como esta en activo. No se lo merece. No se lo merece. Mientras la ciudad de Ceuta estaba siendo invadida, a las pocas horas, la señora Rojas dando botes y dando brincos de celebración. Mientras hay 97 fallecidos en nuestra ciudad por COVID, la señora Rojas dando botes y dando brincos. Y mientras cientos y cientos de autónomos, empresarios, hosteleros, pequeños comerciantes no llegan a fin de mes, lo están pasando mal y no reciben ayuda, la señora Rojas dando brincos y dando saltos de alegría. ¿Qué vergüenza es esta? Es lamentable tener a una responsable política en cargo tan importante como es la vicepresidencia primera del Gobierno. Como digo, es lamentable y debería dimitir. No debería estar ni un minuto más en política esta persona. Y ya quedo a su entera disposición por si quieren realizar algún tipo de pregunta. Aquí tiene una. Buenos días. ¿Cómo ha valorado la visita de Pedro Sánchez? Bueno, en una visita obligada. Y la visita de un presidente del Gobierno de España a nuestra ciudad siempre es positiva. Pero dicho esto, es positiva y era lo que debería haber hecho cualquier presidente, hizo lo que tenía que hacer, que era visitar las ciudades de Ceuta y Melilla. Yo creo que hay que analizar qué es lo que nos ha llevado a esta situación. Ya lo he comentado en mi intervención. Lo que nos ha llevado a esta situación es una política errática del propio Pedro Sánchez. Una política errática del propio Sánchez que nada más ser elegido presidente del Gobierno de España, pues no llevó a cabo un gesto que el que llevaban haciendo todos los presidentes que le han precedido, el de tener como visita, hacer como primera visita internacional, pues al vecino país de Marruecos. Eso lo han hecho todos los presidentes del Gobierno como gesto hacia un país amigo, que debe ser un país amigo, pero que no lo hizo. Y eso fue lo primero que hizo y la primera de las consecuencias que tuvo ese gesto no realizado por Pedro Sánchez fue el inmediato cierre de la aduana comercial, del que ya después de todo este tiempo no hemos sabido nada. Y como este gesto ha tenido otros, los que miembros de su gobierno, como el propio vicepresidente, anterior vicepresidente primero del gobierno, Pablo Iglesias, comunista, pues llevó a cabo pues manifestaciones sobre la política
exterior de España, que han dañado muchísimo las relaciones entre España y Marruecos. Entonces, hay que analizar todo eso simplemente para que no vuelva a ocurrir, Me van a permitir, al hilo de esta pregunta, una cuestión que sucedió en el día de ayer. Fíjense, el señor Pedro Sánchez lo que hizo en el día de ayer. A pocas horas de una invasión, de una ocupación del territorio español, como es Ceuta, a pocas horas, el día de ayer, aprobó en su Consejo de Ministros una ayuda de 30 millones de euros destinadas al apoyo para el control fronterizo en nuestras fronteras. 30 millones de euros para Marruecos. O sea, ayer el Consejo de Ministros dio a Marruecos 30 millones de euros a pocas horas y en plena crisis. ¿No creen que lo lógico, lo sensato habría sido suspender esa ayuda, restablecer las relaciones diplomáticas con Marruecos y a partir de ese momento otorgar la ayuda? No, en el mismo momento que nos están invadiendo, estamos concediendo una ayuda de 30 millones de euros al país que está permitiendo esa invasión o que está llevando a cabo esa invasión. Es que es una cosa realmente esperpéntica y que sucedió ayer en el Consejo de Ministros, lamentablemente. Otra pregunta. Dice, el PSOE destaca que son los presidentes del Gobierno central socialistas han venido a Melilla, no del PP. Bueno, estos son anécdotas. Aquí tenemos que hablar de lo importante. Aquí tenemos que hablar de lo importante, de lo que estoy comentando. De lo importante es que si el gobierno social comunista hubiese tenido otra actuación diplomática con respuesta a Marruecos durante estos años, pues no habríamos tenido como consecuencia lo que ocurrió antes de ayer en Ceuta. No habríamos tenido como consecuencia el cierre de la aduana comercial en nuestra ciudad. Esas son las consecuencias, eso es lo realmente importante y por lo que están padeciendo y sufriendo muchos comerciantes, empresarios de y autónomos de nuestra ciudad. Ese cierre fronterizo, ese cierre de aduana comercial que está perjudicando los intereses económicos de Melilla y de los melillenses. Eso es lo realmente importante, no es que si ha venido o no ha venido. O sea, el tema es, ¿para qué ha venido? A nosotros nos habría gustado que el presidente del gobierno hubiese visitado Ceuta y Melilla no para apagar un fuego que él mismo ha creado. Aunque aquí me van a permitir un paréntesis. Los máximos responsables de lo que ocurrió en Ceuta son el gobierno de Marruecos. Que quede claro, que quede muy claro. El gobierno de Marruecos máximo responsable de lo ocurrido. Pero claro, cuando uno siembra lo que siembra, pues recoge pues estas tempestades. Entonces, a nosotros nos habría gustado que el presidente del Gobierno de España hubiese venido a Ceuta y a Melilla a anunciarnos que va a ampliar, como así estaba previsto, del 60 al 75% el IRPF. Que hubiese venido a Ceuta y a Melilla a anunciarnos que subía del 50 al 75% las reducciones en el impuesto de sociedades. Eso es lo que nos habría gustado. Nos habría gustado que hubiese venido a Melilla a anunciar que se iba a llevar a cabo la ampliación del puerto que estaba prevista y dotada económicamente. Eso es lo que nos habría gustado, porque eso sí afecta directamente a los intereses de Melilla y de los melillenses. Si el hecho de que venga o no venga es anecdótico. Eso es una anécdota. Lo importante es qué es lo que hace el Gobierno de España para con Melilla. Eso es lo que hay que analizar. Y eso es lo que realmente echamos en falta, ese compromiso real. Otra pregunta. ¿En qué posición queda Melilla Ceuta tras esa inacción de Marruecos en la ciudad hermana? En la pregunta, esa inacción de Marruecos, inacción no ha habido una inacción de Marruecos, es más bien todo lo contrario, ha habido una acción de Marruecos. La acción de Marruecos ha sido permitir esa invasión, permitir esa ocupación. Y las consecuencias ya las hemos visto durante todos estos días. O sea, una situación realmente caótica en la ciudad de Ceuta que debe hacer lo que se está haciendo, devolver
más pronto que tarde a todas esas personas que han entrado ilegalmente a nuestro país, violentando nuestras fronteras. Eso es lo que deben hacer. Hacerlas retornar a su país de origen, a Marruecos. Eso es lo que debe hacer. Y, por supuesto, un control férreo y exhaustivo de nuestras fronteras para que no vuelva a ocurrir.